ya iniciando actividades después del periodo vacacional en el campus Matehuala de nuestra institución. Este viernes 30 de agosto del 2013, con alumnos de recién ingreso, tuvimos una conferencia muy interesante que llevó por nombre Los Derechos Humanos y la Práctica Social, sustentada por el doctor Pablo Moctezuma Barragán, que está aquí con nosotros. Le agradecemos que va a compartir su tiempo con ustedes, de quien nos dice aquí en una semblanza que nos dan de su quehacer: politólogo, historiador y urbanista, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, editor del periódico El Despertar Teistiani, de la organización México Tequicetilistli, Unión del Trabajo de México, constante activista, colaborador y dirigente en el movimiento obrero y popular. En la cooperativa apoyó diversos movimientos, entre otros el de PIP Plus, el de los electricistas democráticos, miembro fundador del PRD y miembro de los movimientos de solidaridad con el Ejército Zapatista. Fue delegado político del gobierno del Distrito Federal en Azcapotzalco, periodo 1900-2000. En la universidad es licenciado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudios de posgrado, doctorado en diseño por la Universidad Autónoma de México en el área de estudios urbanos. Ha publicado libros. Así aparecieron La propiedad privada, El Estado y las clases sociales en 1983, Aspectos del desarrollo político y social de México, 1984, y entre muchos más, Sindicato, Estado y Movimiento Obrero Democrático en 1987, el último de 2010, A rescatar la plena soberanía. Y algo que hice durante el apunte, doctor, bienvenido, muchas gracias, doctor Pablo, es que de una manera directa y con datos duros le habló usted a estos jóvenes en términos muy claros sobre los derechos humanos, pero también tocó un tema ahorita que está calientito en el panorama político nacional, que es la reforma energética, y lo dijo con datos contundentes, y creo que tiene mucho que comunicarnos al respecto. Gracias por este espacio. Muchas gracias, Manuel. Sí, efectivamente, creo que los mexicanos tenemos que defender nuestros derechos humanos, y un derecho humano es el derecho a la propiedad individual y colectiva. Y en el caso de Pemex es de nuestra propiedad colectiva de los mexicanos. La Constitución, en su artículo 27 y 28, muy claramente define que los energéticos deben de ser exclusivos de la nación, pero ahora el gobierno de Peña, con su reforma energética, quiere cambiar la Constitución para que puedan entrar los capitales privados. Dicen que no van a privatizar, pero quieren que entren los capitales privados a la exploración, perforación, extracción, distribución, refinación, petroquímica, a toda la cadena productiva. Y bueno, esto pues es un robo a la nación, porque esa gran riqueza nos pertenece a los mexicanos, y están haciendo una campaña de muchas mentiras. Por ejemplo, que Pemex no tiene dinero y que se necesitan capitales extranjeros, cuando la verdad es que la empresa que más gana en todo México es Pemex. El año pasado tuvo ventas por 1.632.000 millones de pesos y utilidades por 905.000 millones de pesos. Y nos vienen a decir que no tiene dinero. Por otra parte, nos insultan diciendo que no tenemos la capacidad para trabajar nosotros mismos nuestra industria petrolera, cuando México es un país que tiene gran experiencia petrolera. Hace 150 años ya había mexicanos como Manuel Gil Sáenz, explotando y comercializando petróleo en Tabasco. Hace 112 años ya aquí en San Luis Potosí explotábamos en el Ébano el primer pozo petrolero. Hace casi 100 años, en 1920, México ya era la segunda potencia mundial en petróleo. Entonces, experiencia petrolera tenemos mucha. Cuando Cárdenas expropió el petróleo, creyeron que no íbamos a poder. Las compañías extranjeras se llevaron a todos los técnicos
nacionales y extranjeros. Dejaron la industria chatarra porque no invirtieron ni un quinto desde 1914. Hubo un bloqueo económico contra México, no nos vendían ni un tornillo y juraban que los mexicanos no íbamos a poder levantar nuestra industria petrolera y lo hicimos. Hace 75 años tenemos a Pemex, que es una de las empresas más importantes y más rentables, porque contra lo que dicen que no es rentable, sí es rentable. Precisamente por la gran riqueza que genera, es que como sopilotes las empresas extranjeras quieren llevarse nuestras riquezas. Y eso es algo que creo que los mexicanos no vamos a permitir. Una pregunta que nos hacemos muchos mexicanos que no tenemos una afiliación partidista y que, bueno, tenemos algún tipo de información respecto a lo que está sucediendo en el país, es que la reforma energética se concentra ahorita mucho en el tema del petróleo, no se toca el tema de la minería, que está muy también en un estado cuestionable. Pero otro tema que también nos preguntamos, respecto a las reformas educativas, bueno, y recién iniciado el actual gobierno de la República, se dio un golpe de impacto político con el combate a la corrupción en el CENTE, con la detención de la líder, el Bester. Pero no se habla de la corrupción en el sindicato petrolero, se deja como para una segunda etapa y no se habla de todo lo que, todos los fondos, toda la cantidad de recursos que se van en conductas que no corresponden. Lo curioso es que no lo toca ningún partido, doctor, como tema. Es escandaloso. Bueno, Morena sí toca este punto en cuanto al combate a la corrupción, porque es escandaloso los robos que están haciendo los líderes charros como Carlos Romero de Champs. Todos sabemos el tren de vida que se dan sus hijos con el dinero de los mexicanos, y efectivamente Morena lo que propone es que se combata la corrupción. Pemex es una de las empresas más rentables con todo y corrupción. El costo de extraer un barril de petróleo es como de $10 y ya en el mercado está a más de $100, entonces es un negocio redondo. Por eso los extranjeros quieren quitarnos esa riqueza. Pero si se combatiera la corrupción, es posible extraer el petróleo a $5 el barril. A pesar de todo, Pemex sí es una empresa muy rentable, pero lo primero que tenemos que hacer es combatir la corrupción en Pemex y asegurar que sea para la nación tal como lo dice nuestra Constitución. ¿Qué opina que el actual gobierno de alguna manera se abandere con la figura del general Lázaro Cárdenas y su hijo Cuauhtémoc niegue tal abanderamiento e inclusive convoque a una gran marcha ciudadana en defensa de lo que ellos consideran la autonomía de Pemex? Pues es un cinismo sin límites, porque lo que hizo Cárdenas fue apropiarse de que los mexicanos nos apropiáramos de nuestro petróleo como mexicanos y expulsar a las compañías extranjeras. Y lo que hace Peña es todo lo contrario, quiere volver a meter a las compañías extranjeras a que trabajen llevándose nuestras riquezas en toda la cadena productiva de la industria petrolera. Entonces lo que está haciendo Peña es lo contrario de lo que hacía Cárdenas. Pero bueno, así es la historia. El invasor Maximiliano, pues que era un invasor extranjero, pues le echaba muchas porras a José María Morelos y Pavón. Y Porfirio Díaz, que fue el que hizo un golpe de estado contra Juárez en el plan de la Noria, y que era totalmente lo contrario de Juárez, Porfirio Díaz pues levantó el hemiciclo a Juárez, y siempre decía admirar mucho a Juárez. Entonces es común que alguien muy reaccionario pues trate de cubrirse con la imagen de un gran héroe, y es lo que está haciendo Peña, tratar de engañar usando la figura de Lázaro Cárdenas. Pero el pueblo de México bien sabe quién es Lázaro Cárdenas, y que él creía que el petróleo fuera para los mexicanos, no para los extranjeros.
Las personas que vivimos fuera de la Ciudad de México nos enteramos a través de las noticias de que hay una situación ahorita un tanto explosiva en nuestra ciudad capital por el movimiento del magisterio y por toda la serie de reformas que vienen en camino, un pacto de por medio y lo preocupante para las personas que no vivimos en la capital es que se está convocando mediáticamente como a la represión, algo así que yo pienso que no sería conveniente en el país. Usted que viene de la capital, ¿cómo está viviendo la ciudadanía estas movilizaciones? Bueno, por parte de la ciudadanía pues hay una gran indignación porque realmente todos estos meses de gobierno de Peña han sido muy negativos para el pueblo. Siguen los aumentos en gasolina, siguen los aumentos en luz y en gas y todavía se atreven a prometernos que van a bajar, cuando en campaña Peña prometió bajar gasolina, gas, luz y llega a la presidencia y lo primero que hace es subir los precios. Entonces hay gran molestia, gran inquietud y se han desarrollado manifestaciones en defensa de derechos que quieren quitarnos, y desde luego el duopolio televisivo, Televisa, TV Azteca, pues han lanzado una gran campaña de desprestigio en contra de los movimientos, en contra de los maestros, y bueno, desgraciadamente hay gente que solo se informa por lo que ve en la televisión y sí logran desorientarlos, pero pues todos los mexicanos que somos un poco conscientes, pues nos damos cuenta que todo este clima de protesta pues es producto de las malas acciones del gobierno de Peña y de su pacto anti-México. Se está convocando una gran marcha nacional a través del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Esto cuándo va a ser y qué esperan de ella? Bueno, Morena está convocando el 8 de septiembre al Zócalo a las 10 de la mañana y bueno, esperamos que se manifieste la oposición, porque el 80% del pueblo está en contra de la privatización de Pemex y en contra de que nos suban los impuestos del IVA. Entonces esta manifestación pues va a ser una gran muestra de esta voluntad del pueblo de defender lo suyo y pues de cara al Congreso para que no vaya a aprobar esta reforma energética tan negativa. Doctor, saliéndonos del tema ya en un plano más constructivo, vemos también aspectos, sobre todo en la capital, de toda una serie de iniciativas que van a transformar de alguna manera al país, y dentro de su práctica pues vemos que usted ha participado en movimientos populares, en su defensa, pero también en su promoción, y tiene una experiencia como activista, como cooperativista. ¿Qué nos puede decir del poder ciudadano? Bueno, creo que en este siglo XXI ya los mexicanos aspiramos a que las decisiones se tomen democráticamente y para el bienestar del país y de su pueblo. Vemos que no hay democracia, vemos que hay fraudes electorales como el que se cometió el año pasado con esta compra de votos, más las fraudes, y también en el 2006. Entonces, aunque dicen que vivimos en una democracia, se ha construido un sistema muy antidemocrático, en el cual pues hay un bipartidismo, que es lo que le interesa a Estados Unidos, que México tenga un bipartidismo, pero los dos partidos son dos caras de la misma moneda. Los dos son neoliberales, los dos imponen los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, y a esto le llaman democracia. Y bueno, cuentan con órganos como el IFE, como el TRIFE, como la Suprema Corte de Justicia, que lo que hemos venido observando es que avalan, en lugar de combatir estas violaciones a la ley, al derecho y a nuestros derechos, pues los están avalando. Por ejemplo, el IFE, al que cuando todo México fue testigo de la masiva compra de votos de Peña, el IFE al que le achaca un exceso en gastos de campaña es Andrés Manuel López Obrador. Entonces nos enfrentamos a un sistema que aparenta ser democrático, pero no lo es. Pero nuestra aspiración sí es a un sistema democrático. Entonces creo que en estos años lo que necesitamos es implementar un cambio profundo para que realmente
haya un sistema en el que las decisiones que tome la mayoría se respeten y en la que se promueva que la gente decida sobre su futuro y que pues no sean las grandes corporaciones y su afán desmedido de ganancias las que imponga las decisiones en México, sino lo que más convenga a nuestro país. Estamos viendo cómo pues estas grandes compañías hacen y deshacen. Por ejemplo, con las mineras es muy patético observar cómo llegan, cómo destruyen el entorno, cómo contaminan, y al que se opone incluso lo asesinan. En fin, se imponen los intereses de grandes corporaciones y no los de la comunidad. Y a lo que luchamos y lo que tenemos que lograr es que haya democracia y que pues se haga lo mejor para la sociedad y no lo mejor para que unos cuantos se lleven grandes ganancias. Doctor, en la conferencia que sustentó el día de hoy vimos que prácticamente el auditorio está integrado por gente joven. Usted como expositor y de este tipo de temas y como conocedor de los mismos, está teniendo mucho encuentro con los jóvenes. ¿Cómo ve su futuro inmediato, a mediano y largo plazo de esta juventud de hoy día? Bueno, el actual gobierno del PRI, del PAN, el PRIAN como le llamamos, le ha cerrado el futuro a los jóvenes. Es paradójico que Peña anuncia su reforma energética el Día Mundial de la Juventud, 12 de agosto, y todo lo que contiene la reforma energética pues le cierra el futuro a los jóvenes. Entonces pues los jóvenes hoy pues sí van a tener que luchar, y ellos junto con nosotros, todo el pueblo de México, porque sus derechos se respeten. Porque por ejemplo la nueva ley laboral que aprobaron el año pasado pues niega los derechos laborales y los jóvenes no tienen trabajo. Los pocos trabajos que hay son con sueldos bajísimos, sin prestaciones, contratos temporales, ya no tienen plazas, ya no tienen seguridad social, no tienen pensión. Entonces pues realmente hemos retrocedido más de 100 años y los jóvenes pues tienen que asumir esta realidad y darse a la tarea de recuperar todos estos derechos que a lo largo de grandes luchas se habían conquistado y que ahorita pues ya echaron para atrás. Por último, usted como egresado de la UNAM, pero también como investigador y trabajador de la Universidad Metropolitana, ¿qué opina del tipo de intercambios que se puedan dar con una institución como la UAM e instituciones muy jóvenes como la Universidad de Matehuala? Pues es muy importante este intercambio. Creo que vivimos en un mismo país, pero en situaciones diferentes y que tienen que enriquecerse con la comunicación de experiencias y con todo lo que puede aportar la Universidad de Matehuala a universidades en la Ciudad de México y viceversa. Creo que es muy muy importante estrechar lazos. ¿Qué le ha significado publicar toda esta serie de libros, toda esta bibliografía tan vasta, y pues, cómo le ha ido con respecto a sus lectores? Pues me gusta mucho escribir. He escrito varios libros, en mis conferencias los doy a conocer, y pues me da gusto que a lo largo de los años me encuentro con lectores. Por ejemplo, en Río Verde, San Luis Potosí, el domingo pasado me encontré con una persona que después de verme en una entrevista por televisión fue a la plaza a buscarme y me comentó que tenía con él un libro mío de Moctezuma y el Anáhuac que escribí hace 17 años, que le gustó mucho, que lo conserve en su casa. Entonces pues da gusto que a lo largo de los años estos libros pues han sido apreciados por muchos mexicanos. Un último mensaje que nos pueda compartir. Pues vivimos una situación muy compleja, muy difícil. Creo que es muy importante que nos responsabilicemos, que tengamos responsabilidad social para sacar a México adelante. Va a ser duro, pero creo que es una tarea pues también muy halagadora el que logremos que en México del siglo XXI hay una transformación para que haya bienestar para las familias, para que vivamos en paz, para que haya un gran desarrollo,
y que pues todas las aspiraciones por las que tantos mexicanos han luchado se cristalicen en este siglo XXI. Creo que tenemos una página en blanco de la historia de este siglo XXI que tenemos que escribir nosotros y en particular los jóvenes que pues van a vivir a lo largo de este nuevo siglo. Le agradecemos mucho al doctor Pablo Moctezuma Barragán su presencia en esta institución, la charla que brindó con jóvenes, ese espacio que nos dio para Reactiva, y en lo personal le agradezco mucho que me haya obsequiado la vida y la lucha de Emiliano Zapata, y un tema que me gusta mucho, le comentaba al doctor, historia de Azcapotzalco. Son sitios que han estado cerca del corazón de uno y lo vamos a leer con mucho interés. Gracias y no nos despedimos, se queda la puerta Manuel, abierta. Un gusto muy grande. Y como todas las semanas a Telecable Canal 4, nuestro reconocimiento por el esfuerzo que hace para llegar todos los días hasta ustedes. Hasta luego.